Abres una investigación universitaria de 2017 sobre Cuautlancingo, Puebla. Entre las fuentes que analiza hay una lista de 2.934 beneficiarios de Prospera, una nómina municipal y otros registros locales. Y allí aparecen Xicotencatl, Cuauhtémoc, Chimal y Huitzil. No están encerrados en un códice ni escritos en la pared de un museo. Son apellidos registrados en documentos contemporáneos cargados por personas reales, siglos después de que esas palabras comenzaran a usarse en lenguas originarias del centro de México. Hoy te voy a contar 10 apellidos que nacieron en este territorio. Hernández, García, López, Rodríguez son apellidos plenamente mexicanos después de siglos de historia familiar en el país, pero su raíz lingüística vino en barcos desde España. Los 10 que vamos a ver hoy nacieron aquí, en lenguas que ya se hablaban antes de 1521, y cada uno encontró su propia manera de meterse en el sistema colonial de registros y salir del otro lado, todavía funcionando. Antes de empezar, una aclaración que hace toda la diferencia. Los pueblos originarios no usaban exactamente el mismo sistema moderno de un nombre y 2 apellidos. Tenían nombres personales, patronímicos, nombres de linaje, nombres de lugar, títulos. Después de la conquista, el bautismo, los registros parroquiales y la administración colonial fueron reorganizando esas distintas formas de identificación dentro del sistema español. Algunos nombres desaparecieron o fueron sustituidos. Otros perdieron sonidos, cambiaron de letras o quedaron registrados con distintas grafías. Y algunos patronímicos mayas conservaron formas muy parecidas a las que ya tenían cuando llegaron los españoles. La supervivencia no fue uniforme porque ningún escribano, parroquia o comunidad actuó exactamente de la misma manera. Por eso esta historia es más interesante de lo que parece. Vamos con los 3 primeros que vienen del entorno natural. Balam significa jaguar en maya yucateco, y el jaguar no era cualquier animal, era un símbolo de poder, de la noche, de los gobernantes mayas. Aparece en la iconografía, en los códices que se salvaron, en los nombres de figuras importantes. Hoy Balam sigue siendo un apellido vivo en la península de Yucatán. Lo encontrarás en escuelas de Mérida, en pueblos de Campeche, en registros civiles de Quintana Roo. Una palabra que nombraba al felino más imponente de la región se quedó pegada a familias enteras y sigue ahí. Chan es otro patronímico maya extendido en la península. Aquí hay que pisar con cuidado. En maya yucateco, Chan suele funcionar como diminutivo, algo como pequeño o el menor. Pero el origen exacto del apellido es más complicado de lo que parece. Algunas investigaciones lingüísticas proponen que ciertas familias Chan podrían conservar una forma procedente de otra lengua maya, posiblemente relacionada con la palabra para serpiente. No son 2 traducciones intercambiables, son hipótesis distintas para distintos casos, y eso ya dice algo. Incluso el apellido aparentemente más simple puede cargar historias lingüísticas que todavía se discuten. Pech significa garrapata en maya yucateco, y aquí mucha gente reacciona con risa, lo cual me parece bastante injusto. Hay apellidos cuyo significado provoca burla solo porque los estamos juzgando desde el español. El problema no está en que Pech se relacione con una garrapata. El problema está en creer que una cultura tenía que nombrar el mundo con nuestras mismas categorías. En la lógica maya, nombrar a una familia a partir de un elemento concreto del entorno tenía pleno sentido, y esa lógica no es menos válida que la nuestra. Hay otra capa en este apellido. Pech también aparece como el nombre de Segpech, una de las provincias mayas documentadas en la región de Motul antes de la conquista. Pero atención, tener Pech como apellido hoy no demuestra automáticamente descender de aquellos gobernantes. A veces queremos que el apellido nos entregue una historia más espectacular de la que los documentos pueden probar. Compartir el nombre con una provincia histórica es interesante. Probar una genealogía individual requiere muchísimo más que el apellido. Vamos con los 3 siguientes, que vienen de casas políticas y territorios. Canul también es un patronímico maya yucateco. Está asociado al grupo gobernante de la provincia conocida como Acanul, en el noroeste de Yucatán, cuyos pueblos y autoridades quedaron registrados en documentos coloniales. Hoy continúa apareciendo como apellido en Yucatán y Campeche. Su significado exacto no está completamente cerrado, así que no hace falta inventarle una traducción atractiva. Lo importante es que el nombre quedó ligado tanto a aquella organización política como a familias que continuaron utilizándolo durante el periodo colonial. Cocom es uno de los apellidos mayas con la historia política más densa.
Los Cocom fueron una casa poderosa vinculada a Mayapán y después a Sotuta. Durante el periodo posclásico maya, los Cocom y otra familia llamada Xiu sostuvieron una rivalidad que marcó parte de la historia política de Yucatán. Hoy todavía puedes encontrar en Mérida y otras localidades de Yucatán a personas apellidadas Cocom y Xiu. Esos nombres también aparecen asociados a antiguas casas políticas enfrentadas durante parte de la historia de la península, aunque compartirlos hoy no demuestra por sí solo una genealogía directa con aquellos gobernantes. Hasta aquí hemos hablado de apellidos que también aparecen en historias de provincias, gobernantes y conflictos antiguos, pero un apellido no sobrevive únicamente porque figure en una crónica. Tiene que seguir pasando de una generación a otra, entrar en nuevos documentos y superar algo mucho más cotidiano, que alguien sepa escucharlo, escribirlo y conservarlo correctamente. Y ahí es donde la historia cambia de escenario. Dejamos las casas políticas de Yucatán y entramos en oficinas, escuelas y listados contemporáneos del centro de México. Y ahora un punto importante. Compartir el apellido Cocom o Xiu hoy no convierte automáticamente a nadie en heredero documentado de aquellas casas. Algunas familias pueden tener vínculos genealógicos comprobables. Otras simplemente comparten el nombre. Esa diferencia entre el apellido y la línea familiar individual se pierde mucho en estas conversaciones y conviene recordarla. Xiu merece su propio espacio precisamente por la otra mitad de esa historia. Tras la conquista, la casa Xiu mantuvo cierta presencia política durante parte de la reorganización colonial, lo que dejó más rastros documentales de su nombre. Eso no basta por sí solo para explicar toda la supervivencia del apellido hasta hoy. Pero ayúdala a entender por qué Xiu sigue siendo un patronímico identificable en la península, registrado en documentos a lo largo de los siglos. Y ahora pasamos a los 4 últimos, que nos llevan al centro de México y al presente. Xicoténcatl es náhuatl. Su raíz se relaciona con el jicote, un tipo de insecto del centro de México, aunque la interpretación exacta tiene matices que los lingüistas siguen discutiendo. Xicoténcatl fue el nombre de varios señores tlaxcaltecas importantes durante la conquista. Pero lo más interesante para este video no es la figura histórica, sino lo que pasa hoy. La investigación que mencionamos al principio, hecha por Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl en la UAP en 2017, se centró específicamente en Cuautlancingo, Puebla. Analizó listas locales, entre ellas una lista de 2.934 beneficiarios de Prospera en San Juan Cuautlancingo, junto con otros documentos municipales. En esa sola localidad, la investigación logró reunir al menos 96 apellidos de origen náhuatl todavía en uso. 96, en un solo lugar. Xicoténcatl aparece dentro de esos registros junto a decenas de apellidos náhuatl más. No es únicamente el nombre de un personaje de los libros de historia. Es un apellido que todavía entra en formularios, listas de beneficiarios, documentos municipales y trámites cotidianos. Cuauhtémoc es famoso sobre todo como nombre personal. Casi todos los mexicanos asociamos esa palabra con el último tlatoani mexica, el que enfrentó a Cortés en los días finales de Tenochtitlán. Su nombre suele traducirse como águila que desciende o águila que cae. Lo que mucha gente no sabe es que también aparece como apellido contemporáneo, registrado en los documentos analizados en Cuautlancingo. Ahora bien, lo que esos registros no pueden decirnos es cuándo cada familia empezó a usarlo ni si existe alguna relación con el tlatoani. Lo único demostrable es que el apellido existe y que esas personas lo cargan hoy. Chimal se relaciona con Chimali, escudo en náhuatl, pero la ausencia de la terminación final no tiene por qué ser un error cometido por un escribano español. En náhuatl, los sustantivos pueden cambiar de forma según cómo se utilicen, y chimal puede explicarse desde la propia gramática de la lengua, como una forma relacionada con la posesión. Este detalle rompe otra idea fácil. No todas las diferencias entre la palabra original y el apellido moderno nacieron de una deformación colonial. Algunas ya respondían a cómo funcionaba el náhuatl antes de entrar en un registro escrito en español. Y llegamos al 10º, que es el bloque que más me importa, porque conecta directamente la historia antigua con el presente. Huitzil se relaciona con Huitzilín, el colibrí en náhuatl. Aparece como apellido contemporáneo en los registros estudiados en Cuautlancingo, y aquí está lo que la investigación documenta y que vale la pena contar. Personas apellidadas Huitzil cuentan que constantemente tienen que deletrear su apellido, que se lo escriben con doble U.
que les añaden letras, que en oficinas, escuelas, recibos, registros, su apellido aparece deformado, mal escrito, tratado como si fuera extranjero. Imagina tener que deletrear una y otra vez un apellido nacido en el mismo territorio donde estás haciendo el trámite. La investigación recoge testimonios de personas Huitzil que lo han visto escrito con W, con letras añadidas o tratado como si fuera un nombre extranjero. Mientras tanto, una grafía como Hernández resulta completamente familiar para casi cualquier institución mexicana. Ahí aparece una paradoja brutal. Un apellido nacido en náhuatl dentro del centro de México puede resultar más extraño para un funcionario mexicano que apellidos llegados de España hace 5 siglos. Los contextos cambiaron muchísimo desde la colonia, pero la dificultad para reconocer, pronunciar y escribir correctamente algunos de estos apellidos no desapareció por completo. La misma investigación muestra que las diferencias de grafía pueden aparecer incluso dentro de una sola familia. Un apellido puede conservar una H en los documentos del padre y perderla en los de sus hijos. Xicoténcatl también puede aparecer escrito como Xicoténcatl, mientras formas como Tlaque pueden terminar registradas sin una de sus letras. Parece un detalle mínimo, pero una letra en un acta deja de ser mínima cuando esa versión pasa después a los documentos de los hijos y de los nietos. A veces no sobrevive una única escritura correcta. Sobreviven varias versiones de la misma palabra. Y aquí yo pondría un freno a la interpretación más tentadora. Compartir una palabra antigua no convierte automáticamente a cientos de personas en una sola familia. El apellido puede demostrar continuidad lingüística. La genealogía necesita documentos mucho más específicos. Comparten el apellido porque comparten una raíz lingüística común, no porque haya una sola familia Huitzil de la que todas desciendan. Eso vale para muchos de los apellidos de esta lista, y conviene tenerlo claro. Y 10 apellidos son apenas la punta visible. Estudios sobre patronímicos mayas basados en trabajos como el Diccionario Maya-Cordemex de Alfredo Barrera Vázquez han documentado cientos de patronímicos mayas vivos en la península de Yucatán. Y la investigación de Cuautlancingo encontró al menos 96 apellidos nahuas en una sola localidad. No son piezas raras de museo, son la parte de un fenómeno mucho mayor que se sigue moviendo en escuelas, oficinas, registros civiles y nóminas municipales hoy mismo. Y la pérdida tampoco ocurrió siempre de manera silenciosa. La investigación recoge relatos locales sobre familias que sustituyeron apellidos como Papaqui por Alegre o Cuetlach por Méndez. No todos los casos siguieron el mismo proceso y una historia oral no sustituye un expediente genealógico, pero esos ejemplos muestran que cambiar de apellido podía ser una decisión relacionada con la burla, la discriminación o el deseo de evitar dificultades. Otras familias hicieron lo contrario, conservaron la forma nahua, corrigieron sus documentos y enseñaron a sus hijos a explicar de dónde venía. La supervivencia no dependió únicamente de que un escribano lo registrara. También dependió de que una familia decidiera seguir usándolo. Lo extraño no es encontrar estos apellidos en México. Lo extraño es que una persona pueda reconocer inmediatamente a Hernández como un apellido normal, pero dud ante Huitzil o Xicoténcatl, aunque esas palabras hayan nacido en lenguas habladas dentro del propio territorio mexicano. Lo más sorprendente no es solo que estas 10 palabras tengan siglos de historia, es que todavía aparezcan en listas de beneficiarios, nóminas municipales, registros locales y documentos familiares. Una palabra que alguna vez nombró un animal, una provincia, una persona o un linaje logró atravesar bautismos, registros coloniales, cambios de grafía y siglos de presión administrativa hasta seguir escribiéndose en un papel actual. Estos apellidos no sobrevivieron fuera de la historia. Sobrevivieron entrando en ella una y otra vez. Ahora dime tú, ¿cuál de estos 10 apellidos has visto realmente en tu ciudad o en tu familia y cuál te sorprendió más?